Imagina dedicar toda tu vida a desvelar los misterios de las Escrituras, soportando desiertos de soledad, intensos debates y noches interminables a la luz de las velas. Un hombre hizo precisamente eso. Su pluma moldeó la fe de generaciones, su sabiduría conmovió a emperadores y obispos por igual, y su pasión por la verdad aún arde hoy. Esta es la historia de San Jerónimo, el sacerdote, el erudito y el doctor de la Iglesia. Jerónimo nació alrededor del año 347 en Estridón, un pequeño pueblo en la frontera entre Dalmacia y Panonia, la actual Croacia o Eslovenia. Criado en una familia cristiana, fue enviado a Roma para formarse en literatura y retórica. Allí, destacó en los estudios clásicos, dominando el latín y el griego. Sin embargo, a pesar de su brillantez, Jerónimo confesó que su juventud también estuvo marcada por los placeres mundanos y la ambición. Pero en la quietud de su conciencia, algo más profundo se agitó. Una llamada que un día lo transformaría en uno de los más grandes eruditos del cristianismo. Tras su bautismo en Roma, Jerónimo sintió la irresistible atracción de la vida ascética. Se retiró al desierto de Siria, buscando silencio, oración y penitencia. Allí, libró batallas espirituales, tentaciones, dudas e incluso enfermedades físicas. Fue en esta soledad donde Jerónimo se enamoró de las Escrituras. Comenzó a estudiar hebreo con eruditos judíos, decidido a comprender el Antiguo Testamento en su idioma original. Pocos cristianos antes que él se habían atrevido a semejante empresa. La aguda inteligencia de Jerónimo y su celo inquebrantable atrajeron la atención del Papa Dámaso I, quien lo convocó a Roma. El Papa le encomendó una tarea monumental, revisar y traducir la Biblia al latín, una versión que el pueblo pudiera entender. Jerónimo se entregó por completo a esta misión, comparando manuscritos griegos, hebreos y latinos. El resultado fue la Vulgata, una traducción tan precisa y convincente que se convertiría en la Biblia de referencia de la Iglesia occidental durante más de 1000 años. Sin embargo, Jerónimo no era solo un traductor, era un predicador apasionado y un polemista. Su pluma podía sanar, pero también herir. Desafió las herejías, reprendió la corrupción e incluso reprendió a sus compañeros obispos. Su correspondencia con grandes figuras como San Agustín revela a un hombre brillante y combativo, sin miedo a decir la verdad, incluso cuando esto le costaba amigos y favores. En sus últimos años, Jerónimo se estableció en Belén, cerca de la gruta donde nació Cristo. Allí fundó monasterios, formó discípulos y continuó su labor de estudio y escritura. Rodeado de peregrinos y eruditos, Jerónimo se convirtió en un testigo vivo de la unión entre erudición y santidad. Murió en el año 420, dejando tras de sí no solo la Vulgata, sino también innumerables cartas y comentarios que siguen siendo tesoros de la Iglesia. San Jerónimo escribió: desconocer las Escrituras es ignorar a Cristo. Su vida nos recuerda que la fe no es ciega, busca la comprensión, lucha con la verdad y exige valentía. Hoy, la Iglesia lo honra como doctor, padre y un apasionado amante de la palabra de Dios. Su festividad se celebra el 30 de septiembre, y su legado perdura donde quiera que se abra y lea la Biblia. Esta fue la vida de San Jerónimo, el erudito que dio al mundo la palabra de Dios. ¿Qué llevaría a un poderoso noble medieval, un conde, heredero de tierras y riquezas, a abandonarlo todo por una vida de silencio, ayuno y oración? Hoy descubrimos la asombrosa trayectoria de San Simeón, conde de Crepi, un hombre que cambió la espada por la cruz y el trono por el desierto. Simeón nació alrededor del año 1047, hijo del conde Rafael IV de Valois y Adela de Bar-sur-Aube. Criado en la nobleza, Simeón heredó no solo vastas tierras, sino también la influencia de una de las familias más poderosas del norte de Francia. Como heredero del condado de Crepy en Valois, su destino parecía sellado: riqueza, poder político y matrimonio con otras dinastías nobiliarias. De hecho, estuvo brevemente comprometido con Judith de Flandes, hija de Balduino IV, una alianza política que habría fortalecido su casa. Pero el corazón de Simeón estaba inquieto. A pesar de su estatus, Simeón se sentía cada vez más insatisfecho con la vida mundana. Su conciencia se veía perturbada por las ambiciones e intrigas de la nobleza.
En lugar de disfrutar de los privilegios de su clase, anhelaba la pureza, la soledad y la cercanía a Dios. Tras años de lucha interior, Simeón tomó una decisión radical, renunció a sus títulos, riquezas y derechos a la herencia nobiliaria. Con la bendición de la Iglesia, renunció a sus propiedades y abrazó la vida de eremita. Simeón se estableció primero en Italia, cerca de la abadía benedictina de Montecassino, donde las tradiciones monásticas de silencio, ayuno y oración lo moldearon profundamente. Vivió una vida de penitencia, a menudo comiendo solo hierbas y frutos silvestres, vistiendo ropas toscas y durmiendo en el suelo. Finalmente, regresó a Francia, residiendo en soledad cerca de la abadía de San Arnoul en Crepy. Aquí, la gente comenzó a buscarlo, no por favores políticos, sino por sus oraciones y guía espiritual. Las historias sobre la humildad y la piedad de Simeón se difundieron rápidamente. Practicaba un desapego radical del mundo, pero al mismo tiempo mostraba una gran compasión por los pobres y los que sufrían. Aunque era un recluso, se hizo conocido como un pacificador, aconsejando tanto a nobles como a plebeyos que buscaban la reconciliación. Muchos se conmovieron con su ejemplo, un noble que renunció al poder por la pobreza y que encontró la libertad en la entrega a Dios. San Simeón murió en 1082, alrededor de los 35 años. Sus reliquias fueron veneradas y su memoria honrada en el norte de Francia e Italia. La Iglesia reconoció su santidad, celebrándolo como San Simeón, conde de Crepy, prueba de que incluso en la época de los señores feudales y las sangrientas batallas, la santidad podía encontrarse en la renuncia al poder. La vida de San Simeón nos interpela hoy, ¿a qué nos aferramos que nos separa de Dios? Para Simeón, la respuesta fue su título, su riqueza y su herencia. Renunció a todo y, al hacerlo, halló el tesoro eterno. Fue uno de los nobles más poderosos de España, un hombre que vivió entre reyes y reinas. Pero al ver la impactante realidad de la muerte y el vacío de la gloria mundana, lo abandonó todo, para convertirse en un humilde siervo de Dios. Esta es la historia de San Francisco de Borja, el noble que se convirtió en santo y ayudó a forjar el futuro de los jesuitas. Francisco de Borja nació el 28 de octubre de 1510 en Gandía, España. Era bisnieto del Papa Alejandro V, un hombre cuyo papado sigue siendo infame por el escándalo y la corrupción. Sin embargo, la vida de Francisco se convertiría en todo lo contrario, marcada por la humildad, la santidad y un ardiente deseo de reforma. De joven, Francisco entró al servicio del emperador Carlos V. Inteligente, devoto y leal, rápidamente se ganó el favor de la corte. En 1529, se casó con Leonor de Castro, con quien compartió un matrimonio profundo y amoroso, bendecido con 8 hijos. Aunque rodeado de riquezas y honores, Francisco se mantuvo firme en la fe, criando a sus hijos en los caminos de Cristo. En 1539, la tragedia golpeó la vida de la reina Isabel de Portugal, esposa de Carlos V. Francisco, encargado de escoltar su ataúd, presenció la impactante realidad de la muerte. Al abrir el ataúd para su identificación, vio los restos descompuestos de la otrora gloriosa reina. Abrumado, Francisco declaró: «Nunca más serviré a un amo que pueda morir». Tras la muerte de su amada esposa Leonor en 1546, Francisco comenzó a discernir una nueva vocación. Renunció a sus títulos y riquezas, confiando a sus hijos al cuidado de sus familiares. Para asombro de España, el duque de Gandía se unió a la recién fundada Compañía de Jesús, los jesuitas. Como jesuita, Francisco abrazó la pobreza, la humildad y el celo misionero. Se convirtió en un predicador influyente, trabajando incansablemente por la renovación de la Iglesia durante la turbulenta época de la Contrarreforma. Su nobleza dio credibilidad a los jesuitas, y su santidad inspiró innumerables conversiones. En 1565, Francisco fue elegido tercer superior general de la Compañía de Jesús. Bajo su liderazgo, los jesuitas se expandieron por Europa y el Nuevo Mundo, estableciendo escuelas, misiones y seminarios. Su visión ayudó a transformar a los jesuitas en una fuerza global de educación y evangelización. Francisco de Borja murió en Roma el 30 de septiembre de 1572.
El Papa Urbano VIII lo beatificó en 1624 y el Papa Clemente X lo canonizó en 1671. Hoy se le recuerda como un santo que demostró que la verdadera grandeza no reside en el poder ni el prestigio, sino en la humildad y el servicio a Dios. De duque a jesuita, de cortesano a santo, la vida de Francisco de Borja es un testimonio de que Dios puede convertir incluso las vidas más privilegiadas en instrumentos de su gracia. No dejó palacios ni títulos, sino un legado espiritual que continúa moldeando el mundo a través de la compañía de Jesús. Nunca abandonó su claustro. Nunca predicó a multitudes. Murió con tan solo 24 años. Y, sin embargo, esta monja carmelita oculta se convirtió en una de las santas más queridas del mundo, doctora de la Iglesia y patrona de los misioneros. Esta es la historia de Santa Teresita del Niño Jesús, la pequeña flor, quien transformó la Iglesia a través de su caminito. Su vida fue oculta, su camino sencillo, pero su amor infinito. A través de la humildad, la confianza y la entrega total a Dios, se convirtió en un modelo para innumerables almas en todo el mundo. Teresa Martín nació el 2 de enero de 1873 en Alencon, Francia, la menor de los 9 hijos de Luis y Celia Martín, quienes posteriormente fueron canonizados como santos. Desde temprana edad, Teresa fue profundamente sensible, inteligente y cariñosa. La tragedia marcó su infancia. Su madre murió cuando Teresa tenía tan solo 4 años. Se acercó especialmente a su padre y a sus hermanas, encontrando consuelo en la fe. Su camino espiritual comenzó tempranamente. Con tan solo 14 años, experimentó lo que ella misma llamó su conversión navideña, una profunda gracia interior que la liberó de su excesiva sensibilidad y le infundió un ardiente deseo de amar a Dios plenamente. A los 15 años, Teresa buscó ingresar al convento carmelita de Lisieux. Su juventud se consideraba un obstáculo, pero con determinación, incluso recurrió directamente al Papa León XIII durante una peregrinación a Roma. Finalmente, le concedieron el permiso, y en 1888, Teresa ingresó en el Carmelo. Allí abrazó la vida secreta de oración, sacrificio y comunidad. Pero a diferencia de otras santas que realizaron grandes obras externas, Teresa descubrió un camino diferente hacia la santidad, lo que ella llamó su caminito. Teresa enseñó que la santidad no se trata de grandes obras, sino de pequeños actos realizados con gran amor. Escribió, lo que importa en la vida no son las grandes obras, sino el gran amor. Su caminito fue revolucionario. En un mundo donde la santidad a menudo se asociaba con penitencias heroicas o milagros extraordinarios, Teresa recordó a la Iglesia que la confianza, la humildad y el amor infantil en la vida diaria son el camino hacia Dios. A los 22 años, Teresa contrajo tuberculosis. Sus últimos años estuvieron marcados por un intenso sufrimiento físico e incluso por la oscuridad espiritual. Experimentó una profunda prueba de fe, escribiendo sobre su lucha por creer en el cielo sin dejar de aferrarse con una confianza radical a Dios. Ofreció todo su sufrimiento por la salvación de las almas y, especialmente, por los misioneros. El 30 de septiembre de 1897, falleció a la temprana edad de 24 años, susurrando sus últimas palabras, «Dios mío, te amo». Tras su muerte, se publicó su autobiografía, Historia de un alma. Se convirtió en un clásico espiritual, difundiendo su caminito a millones de personas. Tan solo 28 años después, en 1925, fue canonizada por el Papa Pío XI. En 1927, fue declarada patrona de las misiones, a pesar de no haber abandonado nunca su convento. Y en 1997, el Papa Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia, una de las 4 mujeres más jóvenes en ostentar ese título. Hoy, Santa Teresita es conocida mundialmente como la pequeña flor, símbolo de una fe sencilla y confiada. Santa Teresita del Niño Jesús nos recuerda que la santidad no consiste en hacer lo extraordinario, sino en vivir lo cotidiano con un amor extraordinario. Su caminito sigue siendo un camino atemporal para los cristianos de en todas las épocas. Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra, prometió una vez.
Y millones dan testimonio de que sigue cumpliendo esa promesa. Que la vida de estos santos nos inspire a caminar con fe, servir con amor y mantener la mirada fija en la eternidad. A lo largo de los polvorientos caminos de las afueras de la antigua Roma, innumerables cristianos sellaron su fe con su sangre. Entre ellos se encontraba una mujer cuyo nombre significa pura, testimonio no solo de su vida, sino también de su sacrificio. Esta es la historia de Santa Cándida, mártir de la Vía Portuense, una de las primeras testigos que llevó la luz de Cristo a las sombras de la persecución. Los siglos II y III fueron tiempos de gran agitación para los seguidores de Cristo. Roma exigía lealtad al emperador y negarse se consideraba rebelión. Los cristianos, firmes en su adoración al único Dios verdadero, a menudo eran condenados a muerte. Se sabe poco de la vida terrenal de Cándida, pero su nombre y su testimonio brillan a través de la historia. La tradición la sitúa entre los primeros mártires cristianos enterrados a lo largo de la Vía Portuense, una vía que conducía al antiguo puerto de Roma. Probablemente fue una mujer de fe firme, recordada por su pureza y firmeza. Ser cristiano en su época era vivir en constante peligro. Sin embargo, Cándida eligió la fidelidad a Cristo por encima de la seguridad, la valentía por encima de la transigencia. La negativa de Cándida a renegar de su fe la llevó al martirio. En la Vía Portuense, donde los cristianos eran a menudo ejecutados y enterrados, dio testimonio de Cristo con su sangre. La Iglesia la recordará por siempre como virgen y mártir, esposa de Cristo que triunfó sobre el miedo a la muerte. Aunque su historia está envuelta en misterio, el recuerdo de Cándida perduró en el martirologio romano, donde se la honra como una de las fieles mártires que recorrieron el estrecho camino hacia la vida eterna. Su nombre, que significa pura, no solo habla de inocencia, sino de la claridad de un alma entregada por completo a Dios. Santa Cándida nos recuerda que la santidad no se mide por la fama ni el reconocimiento terrenal, sino por la fidelidad. En su sacrificio silencioso pero heroico, nos llama a mantenernos puros de corazón y firmes en la fe, sin importar las pruebas. Que su testimonio nos inspire a recorrer con valentía nuestro propio camino de discipulado. Si la vida de Santa Cándida, la mártir olvidada de la Vía Portuense, te inspiró, suscríbete y únete a nosotros para seguir descubriendo los tesoros ocultos de los santos que moldearon la fe que vivimos hoy. Imaginen a un joven adinerado, destinado a la gloria en el campo de batalla, que en cambio eligió abrazar la pobreza, vivir entre los pobres y predicar la paz en un mundo desgarrado por la violencia. Llegaría a ser conocido como uno de los santos más queridos de la historia. Esta es la historia de San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, santo patrón de Italia y un hombre cuyo amor radical por Cristo transformó la Iglesia y el mundo para siempre. Francisco nació en Asís, Italia, alrededor del año 1181, hijo de Pietro di Bernardone, un acaudalado comerciante de telas, y Lady Pica, una noble de origen francés. Bautizado como Giovanni, su padre lo rebautizó como Francesco, que significa el francés, en honor a su amor por la cultura francesa. De joven, Francisco rebosaba encanto, ambición y sueños de caballero. Disfrutaba de los lujos de la riqueza, la música y los festines, convirtiéndose en un líder entre sus amigos. Pero el destino dio un giro brusco. Cuando Francisco partió a la guerra en busca de gloria militar, fue capturado y encarcelado durante un año. La enfermedad y el sufrimiento conmovieron su espíritu. A su regreso, comenzó a cuestionar la vida de riqueza y privilegio que una vez adoró. En una pequeña capilla, San Damián, Francisco escuchó al crucifijo que le decía: «Francisco, ve y reconstruye mi iglesia que ves que se está derrumbando». Tomó la orden al pie de la letra y vendió las telas de su padre para reparar la capilla. Enfurecido, su padre lo repudió. En un momento dramático ante el obispo de Asís, Francisco renunció a su herencia, se despojó de sus finas vestiduras y declaró a Dios como su único padre. Vestido con una túnica tosca, Francisco comenzó una vida de pobreza extrema. Mendigaba para comer, cuidaba de los leprosos y predicaba el arrepentimiento. Pronto se le unieron compañeros, atraídos por su humildad y alegría. Juntos vivieron el Evangelio al pie de la letra, sin posesiones, confiando plenamente en la providencia de Dios. En 1209, Francisco recibió la aprobación del Papa Inocencio III para fundar una nueva orden, los frailes menores, más conocidos como los franciscanos.
Su misión era sencilla: vivir como Cristo vivió, pobre, humilde y cercano a la gente. La visión de Francisco trascendió Italia. Viajó por Europa e incluso por el mundo musulmán, encontrándose con el sultán de Egipto durante las cruzadas, no con armas, sino con palabras de paz. Su mensaje era claro: toda la creación es hermana y hermana, unida bajo un solo Dios. El amor de Francisco por la naturaleza era profundo. Veía el sol, la luna, los animales y hasta los elementos como parte de la familia de Dios. Su famoso Cántico de las Criaturas alaba al hermano sol y a la hermana luna. Es esta profunda armonía con la creación la que lo ha convertido en el santo patrón de la ecología. En 1224, mientras oraba en el Monte Laverna, Francisco recibió los estigmas, las llagas de Cristo impresas en su cuerpo. Fue una señal visible de su profunda unión con el Salvador sufriente. 2 años después, en 1226, debilitado por la enfermedad y la ceguera, Francisco murió en Asís, tendido en el suelo, cantando alabanzas a Dios. Tan solo 2 años después de su muerte, el Papa Gregorio IX lo canonizó. San Francisco de Asís no dejó riquezas ni monumentos, sino un legado de humildad, paz y amor por toda la creación. Su espíritu sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo, desde los frailes y monjas franciscanos hasta la gente común que busca vivir con sencillez y alegría. Es tan solo hasta el día de hoy un brillante recordatorio de que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder, sino en el amor. La Iglesia celebra la festividad de San Francisco de Asís cada año el 4 de octubre. 2 jóvenes, unidos no por la sangre sino por la obediencia, la fe y el sacrificio, se convirtieron en discípulos modelo de uno de los santos más grandes de la historia cristiana. Sus nombres eran Plácido y Mauro, y su historia es un testimonio del poder de la santa mentoría, la obediencia y la valentía para aceptar la llamada de Dios sin importar el costo. En el siglo VI, San Benito de Nurcia, padre del monacato occidental, atrajo a innumerables almas a una nueva forma de vida, centrada en la oración, el trabajo y la obediencia. Entre sus discípulos, 2 jóvenes destacaron: Plácido, un niño noble confiado al cuidado de Benito, y Mauro, un joven que encarnaba el espíritu mismo de la obediencia benedictina. Plácido nació en una noble familia romana. Siendo muy joven, sus padres lo confiaron a San Benito en Subiaco, ofreciéndolo a Dios como oblato. Creció bajo la guía directa de Benito, aprendiendo humildad, oración y obediencia del mismísimo gran abad. Una de las historias más famosas de Plácido es milagrosa. Mientras buscaba agua en un lago, cayó en él. Benito, mediante una visión divina, vio el peligro y envió a Mauro a rescatarlo. Corriendo por el agua, Mauro puso a Plácido a salvo, señal tanto de obediencia como de gracia divina. Plácido más tarde se convirtió en abad en Sicilia, donde continuó difundiendo las enseñanzas de Benito hasta que él y sus compañeros fueron martirizados por piratas, sellando su testimonio con su sangre. Mauro, hijo de un noble romano, también fue confiado a Benito desde muy joven. Conocido por su inquebrantable obediencia, Mauro se convirtió en la mano derecha de Benito, llevando a cabo misiones con humildad y valentía. La tradición cuenta que posteriormente viajó a Francia, donde fundó la gran abadía de Glanfield, convirtiéndose en pionero del monacato benedictino en Occidente. Su vida revela el poder del discipulado. Al entregar su voluntad a Dios y a su maestro, Mauro se convirtió en un ejemplo vivo de la regla de San Benito. Plácido y Mauro nos recuerdan que la santidad no se alcanza en aislamiento. Así como Benito los guió, ellos a su vez guiaron a otros, difundiendo la luz de la vida monástica por toda Europa. Plácido, el niño obediente convertido en mártir, y Mauro, el discípulo leal convertido en abad misionero, son modelos eternos de fidelidad, humildad y valentía para aceptar el llamado de Dios, sin importar el costo. Hoy recordamos a San Plácido y San Mauro no solo como seguidores de San Benito, sino como santos por derecho propio, discípulos que llevaron el espíritu benedictino a nuevas tierras y a la eternidad. Su festividad, el 5 de octubre,
nos invita a reflexionar sobre nuestro propio llamado a la obediencia, humildad y servicio a Dios. Desde los lagos de Subiaco hasta los monasterios de Francia y Sicilia, sus huellas aún resuenan. Santos Plácido y Mauro, rueguen por nosotros. Una joven monja polaca, con escasa educación y escondida del mundo, cambiaría para siempre la comprensión de la misericordia de Dios por parte de la humanidad. Su nombre era Faustina Kowalska, y a través de sus visiones, oraciones y escritos, se la conoció como la apóstol de la Divina Misericordia. Pero ¿quién era esta humilde mujer y cómo su diario se convirtió en una de las obras espirituales más influyentes del siglo XX? En este documental nos adentramos en la vida de Santa María Faustina Kowalska, sus luchas, sus experiencias místicas y su misión de difundir el mensaje de la infinita misericordia de Dios al mundo. Elena Kowalska nació el 25 de agosto de 1905 en el pequeño pueblo de Głogowicz, Polonia. Fue la tercera de 10 hijos en una familia pobre pero profundamente religiosa. Desde pequeña, Elena sintió el llamado a la vida religiosa, pero sus padres se resistieron. Con tan solo 16 años, dejó el hogar para trabajar como sirvienta, ayudando a mantener a su familia. Pero su corazón permanecía inquieto, anhelando algo más grande. A los 20 años, Elena ingresó en la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia en Varsovia, tomando el nombre de Hermana María Faustina del Santísimo Sacramento. Su vida en el convento no estuvo marcada por el prestigio, sino por tareas humildes, cocinar, limpiar y servir discretamente. Sin embargo, bajo esta vida oculta, Dios la preparaba para una misión que alcanzaría al mundo entero. Desde principios de la década de 1930, Faustina comenzó a recibir visiones extraordinarias de Jesús. En uno de los momentos más impactantes, el 22 de febrero de 1931, Jesús se le apareció vestido de blanco, con rayos de luz roja y pálida que emanaban de su corazón. Le pidió que pintara esta imagen, conocida hoy como la imagen de la Divina Misericordia, con la inscripción: Jesús, en ti confío. Jesús le dijo a Faustina que esta imagen sería un recipiente de gracia, un recordatorio de su infinita misericordia para todas las almas. Su confesor le encargó a Faustina que escribiera sus experiencias. El resultado fue su diario espiritual, Divina Misericordia en mi alma, un tesoro que revela profundas visiones sobre la misericordia, el perdón y el amor de Dios. Sus palabras siguen inspirando a millones hoy en día. Pero la misión de Faustina no fue fácil. Enfrentó escepticismo, mala salud e intensas luchas espirituales. Contrajo tuberculosis y soportó gran sufrimiento, uniendo su dolor al de Cristo por la salvación de las almas. Murió el 5 de octubre de 1938, con tan solo 33 años. Su misión parecía inconclusa, pero su mensaje estaba destinado a extenderse mucho más allá de los muros de su convento. Su diario, una vez oculto, alcanzó reconocimiento mundial especialmente gracias a los esfuerzos de San Juan Pablo II, quien sentía una devoción personal por ella. En el año 2000, canonizó a Faustina Kowalska, declarándola la primera santa del nuevo milenio, e instituyó el Domingo de la Divina Misericordia para toda la Iglesia. Hoy, el mensaje de la Divina Misericordia continúa inspirando esperanza en todo el mundo. Desde sus humildes orígenes, la vida de Santa Faustina nos recuerda que Dios puede usar incluso a las almas más sencillas para revelar sus mayores misterios. Su legado es un llamado a la confianza, al perdón y a nunca perder la esperanza en la misericordia de Dios. Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, ruega por nosotros. ¿Cómo se ve la verdadera grandeza? ¿Se encuentra en la riqueza, el poder o la fama? ¿O podría estar escondida en la vida cotidiana de un joven que escalaba montañas, reía con sus amigos y en secreto daba todo lo que tenía a los pobres? Esta es la historia del beato Pier Giorgio Frassati, llamado por el Papa Juan Pablo II el hombre de las bienaventuranzas. Pier Giorgio Frassati nació el 6 de abril de 1901 en Turín, Italia, en el seno de una familia adinerada e influyente. Su padre era dueño de un importante periódico y posteriormente se convirtió en embajador de Italia en Alemania. Desde fuera,
La vida de Piergiorgio parecía destinada a la comodidad y el privilegio. Pero desde joven fue diferente. Sensible, alegre y profundamente compasivo, desarrolló un amor especial por los pobres y los que sufren. Con tan solo 17 años, se unió a la Sociedad de San Vicente de Paúl, dedicándose a servir a los marginados de Turín. Para Piergiorgio, la fe no era solo oración, sino acción. Se levantaba temprano para la misa diaria, pasaba horas en adoración y llevaba un rosario en su bolsillo. Sin embargo, no era un santo melancólico. Sus amigos recuerdan su humor, su pasión por los deportes y especialmente su amor por la montaña. Para él, el montañismo simbolizaba la vida cristiana. Luchaba por ascender paso a paso hacia el cielo. A menudo, invitaba a sus amigos a hacer senderismo, mezclando risas con oración, recordándoles que la santidad podía ser gozosa. Tras su alegre personalidad se escondía una vida de sacrificio oculto. Regalaba el dinero del autobús, su abrigo, incluso sus zapatos, caminando descalzo a casa para que los pobres tuvieran lo que necesitaban. Escribió en su cuaderno: «Jesús viene a mí cada mañana en la Sagrada Comunión, y yo le devuelvo la visita en los pobres». La familia de Piergiorgio, aunque adinerada, no siempre comprendió su devoción por los pobres. Sin embargo, él se mantuvo firme, creyendo que el amor de Cristo debe vivirse en actos concretos de caridad. En junio de 1925, con tan solo 24 años, Piergiorgio contrajo polio, probablemente a causa de los enfermos a los que atendían los barrios marginales de Turín. Su sufrimiento fue intenso, pero nunca se quejó. En su lecho de muerte, continuó pensando en los demás, pidiendo que se entregaran medicamentos a un hombre pobre al que había estado ayudando. Murió el 4 de julio de 1925. En su funeral su familia esperaba solo una pequeña reunión. En cambio, miles de pobres de Turín, aquellos a quienes había servido discretamente, inundaron las calles para honrar al joven que los había amado en secreto. Décadas después, el gozoso testimonio de Piergiorgio sigue inspirando a jóvenes de todo el mundo. Beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1990, fue declarado él hombre de las 8 bienaventuranzas, un modelo para la sociedad moderna. Jóvenes, Piergiorgio nos muestra que la santidad no está lejos, se vive en lo cotidiano, en la oración, en la amistad, en la risa y en el amor a los pobres. Piergiorgio Frassati escaló montañas en la tierra, pero más importante aún, escaló hacia el cielo. Su vida aún nos llama hoy a vivir con alegría, a servir con amor y embrazar la aventura de la santidad. El 7 de septiembre de 2025, en el corazón de la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV canonizó al beato Piergiorgio Frassati, declarándolo santo para toda la Iglesia. Un testimonio radiante de que la santidad se puede vivir con alegría, valentía y amor en nuestro mundo moderno. ¿Alguna vez has sentido una mano invisible guiándote, un instinto repentino que te salvó la vida o un suave susurro que te alejaba del peligro? ¿Qué pasaría si nunca estuvieras realmente solo, ni siquiera por un instante? Durante siglos, la Iglesia ha enseñado que cada uno de nosotros ha sido confiado a un protector celestial, un ángel guardián. La palabra ángel proviene del griego ángelos, que significa mensajero. Los ángeles son seres espirituales puros, creados por Dios antes del inicio de los tiempos. Las Escrituras nos dicen que son espíritus ministradores, enviados para servir a los que heredarán la salvación. Hebreos 1:14. Entre sus muchas misiones, una de las más íntimas y misteriosas es la del ángel guardián, un compañero celestial asignado a cada alma. En el Antiguo Testamento, los ángeles aparecen una y otra vez como protectores y guías. El libro del Éxodo proclama: «He aquí, yo envío un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te guíe al lugar que he preparado». Éxodo 23:20. Los Salmos declaran: «Él mandará a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos». En el Nuevo Testamento, Jesús mismo confirma esta verdad: «Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial». Mateo 18:10.
Los primeros padres de la Iglesia, como San Basilio el Grande y San Jerónimo, enseñaron que a cada persona se le asigna un ángel de la guarda desde el momento de su nacimiento. San Bernardo de Claraval dijo una vez: haz de los santos ángeles tus amigos. Entrégate a ellos, pues se les ha encomendado cuidarte para protegerte en todos tus caminos. Los ángeles de la guarda no son figuras míticas y distantes. Son reales, presentes y activos. Su misión es triple: protegernos del mal, inspirarnos hacia el bien y guiarnos sanos y salvos al cielo. Muchos santos a lo largo de la historia dieron testimonio de la ayuda de sus ángeles custodios. San Padre Pío hablaba a menudo con su ángel, enviándolo como mensajero. Santa Llama Galgani describió a su ángel custodio como una presencia constante que la corregía y la consolaba. Estos protectores celestiales actúan discretamente, pero su influencia es profunda. En 1608, el Papa Pablo V instituyó la fiesta de los ángeles custodios en España. El Papa Clemente X la extendió a la Iglesia Universal en 1670, fijándola en el 2 de octubre, día en que los católicos de todo el mundo honran a estos protectores celestiales. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda, desde su inicio hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su cuidado e intercesión. Oraciones sencillas, como la famosa Ángel de Dios, mi querido guardián, nos recuerdan a diario esta amistad invisible. Puede que nunca veas a tu ángel custodio. Puede que nunca oigas su voz. Pero desde tu primer aliento hasta el último, caminan a tu lado. Te defienden en la tentación, te escudan en el peligro y le susurran a tu alma el camino que lleva a casa de Dios. Así que la próxima vez que te sientas solo, recuerda, el cielo ya te ha asignado un compañero, un amigo y un protector, tu ángel de la guarda.